Me asustas, pero me gustas. Un podcast para enamorarte del horror. Hola a todos y bienvenidos al episodio 51 de Me asustas, pero me gustas. ¿51 ya? Sí, ya es el episodio 51, el pasado fue el 50. Y no hicimos algo especial. Ah, ya para el 100. Para el 100. Bueno, está bien, para el 100 esperen algo especial. Episodio 51, ya casi tenemos un episodio para cada semana del año. Wow. Entonces el 52 igual es más especial. Podría ser. Pero este también es un episodio especial porque vamos a hablar otra vez de horror. Muchas gracias a todos los que les gustó cuando hablamos tanto sobre Scream, una franquicia que en general disfrutamos mucho. Y hoy luego vamos a hablar de una película que nos gusta mucho y pues ya veremos, ya verán qué pasa cuando reseñemos la nueva película. Ajá. Que es... La masacre de Texas. Texas Chainsaw Massacre, también llamada Masacre en Cadena. Masacre en cadena. No sé, es que es chistosísimo cómo la han traducido. Y además también, bueno, obviamente con todas las cantidades de reboots, secuelas, etcétera, que han pasado a lo largo de los años. Que eso es como algo, vamos a hablar en algún punto como de el timeline de estas películas. Este podcast solamente vamos a discutir la original, que salió en 1974, y la Legacy, como se dice ahora, el legado, ¿no? La de Legacy, sí, que básicamente es un nuevo reboot, es la nueva recuela, como le llaman ahora. Que salió ahora en 2022, ajá, ¿no? En Netflix. El viernes, me parece, o el exactamente. Y que, por cierto, también juega un poco, para mí es como súper confuso esto de los títulos, porque si se acuerdan, la original, según yo, se llama The Texas Chainsaw Massacre. La masacre es de Texas. La masacre de Texas. Ajá, o sea, ese artículo. Y esta, tramposamente, se llama Texas Chainsaw Massacre. O sea, le quitaron el D, nada más. Nada más para... Si quieren, vamos a empezar a hablar de los timelines primero. Nada más por si algún día quieren hacerse como un maratón de todo esto. Entonces, la timeline original, la línea temporal original es The Texas Chainsaw Massacre, la masacre de Texas de 1974. Luego, la masacre de Texas 2 de 1986. Después, Leatherface, la masacre de Texas 3, que es de 1990, y después ya sin el artículo la, que solo es Texas Chainsaw Massacre, la nueva generación, 1995. Y te digo, para mí es como un poco como que tramposo eso, ¿no? Porque ahorita que estoy como recordando lo de... No el timeline que estás diciendo, sino el título. Ajá. Porque, por ejemplo, ahora que salió la quinta de Scream, literalmente se llama Scream. Nada más. Entonces, para mí es como frustrante que cuando buscas en Google, o sea, si ahora ustedes buscan Texas Chainsaw Massacre, te va a salir la del 2022. Lo mismo que si buscas Scream. Que nos pasó mucho ahora que estuvimos buscando el reparto y todo eso. Sí, y en el caso de Scream, al menos, o sea, de manera no oficial, digo, todos le decimos Scream 5. Pero en esta de Texas Chainsaw Massacre han habido tantas y han habido tantos títulos que ya es en medio buscar. Que ya es eso, ¿no? O sea, ayer que estábamos como buscando unos datos porque queríamos corroborar temas del reparto, de la película, etcétera, sale todo de la del 2022. Entonces, para mí, como un poco a lo mejor como señora de la vieja guardia, es como un poco... casi como una falta de respeto. Sí, me molesta que no se le dé su lugar así como de... Pues de aquí, la original caminó para que te pudieras correr, ¿no? Entonces... Y como consumidor también se me hace engañoso. Aparte todo esto es para quienes sepan de marketing y para los que no. Esto es lo que se le llama SEO, Search Engine Optimization, optimización de herramientas de búsqueda, básicamente. Entonces, todo se trata de que cuando busques esto te salga lo más nuevo. Está sonando, se compra colchones
tambores refrigeradores, porque esto es la Ciudad de México. Disculpen ustedes el audio. Tengo una idea para una película. ¿Qué tal que una de esas camionetas es realmente manejada por una familia de Leatherfaces? Y así pasan buscando a sus víctimas. Pasa. Sí, quien quiera dejar su refrigerador viejo ya valió su tele vieja. Se compran cráneos, pellejos, barbacoa de humanos. Se compran cráneos. Está muy bueno. Pero sí, o sea, lo que les digo es que justo se trata de que sea más difícil encontrar y que sea como más fácil encontrar lo las más nuevas. nuevo. Pero bueno, sobre estas líneas de tiempo, después está el remake, que es Debería de traer mis lentes porque no estoy viendo bien los años, pero es la que es The Texas Chainsaw Massacre, The Beginning, el inicio, la primera precuela que sacaron de esto en 2006, y después The Texas Chainsaw Massacre 2003. Entonces ya tenemos... y 2003 es la de Jessica Biel. Para que no se confundan tanto, les vamos a dejar la imagen. Sí, claro, y de hecho la imagen ya la compartimos en redes la semana pasada. Y la hizo, hay que dar el crédito a quien, que es Bloody Disgusting, este sitio de todo de horror, sobre todo se especializa en películas, pero es muy bueno. Tienen buenos columnistas. Para mi gusto hay algunos que son demasiado no críticos, pero en general fanboys. Es una muy buena fuente de información, y este timeline que ellos hicieron a mí me ayudó mucho para entender cómo va esta secuela de películas, porque es una locura. Y acérrimos fans del horror, sí. Y defensores del horror. Sí, pero entonces básicamente es la original, la de los 70 y 80, la del remake, que es la de Jessica Biel, que es 2003, y luego la precuela que le hicieron en 2006. Después el reboot, que ya son las películas de los 2000 teens, que le llaman. Que básicamente es Leatherface de 2017, luego conecta con la película original del 74, y luego es Texas Chainsaw, se llama nada más. La del 2022. La de 2013. Es que es lo que te digo, o sea... Y luego en 2022 es la nueva, que ya solo conecta con la original del 74 y esta que se llama Texas Chainsaw Massacre sin el artículo. Es que no sé por qué existe como esta idea... Por ejemplo, para mí, yo lo había dicho, creo, en el podcast sobre Scream, se me hace como el poder de esa franquicia, de que si tú ves una película con el número 5 en el título, probablemente no vas a comprar un boleto para irla a ver al cine, porque dices, no manches, me tengo que echar las 4 anteriores antes de ver la quinta, ¿no? Entonces entiendo que esa es como una estrategia para las nuevas generaciones también, por lo que dijimos también que es una recuela, para que salga al cine, y es como decirle al espectador, no pasa nada, o sea, sí pasa, sí deberías de saber un poco a lo mejor quién es Sidney Campbell y quién es Gale Weathers, pero puedes verla, ¿no? O sea, puedes ir al cine a verla con calma. Esta, para mí, tiene todavía menos sentido porque salió directamente a Netflix. O sea, salió a una plataforma de streaming y es como de, ponle otro título, no seas tan tramposo, ¿no? De por sí ya tenemos este merequetengue con todas las que ya explicó ahorita Ramón, pero bueno, esa es una de las muchas críticas que tenemos sobre esto. Solo para resumirles este merequetengue, pueden ver las originales de los 70 y 80, pueden ver la de Jessica Biel y la precuela que le hicieron, pueden ver la de los 2000 más cercanos, que también es su propio intento de serie, y pueden ver la de Netflix que conecta con la original. De acuerdo. O pueden hacer lo que nosotros hicimos para este podcast, que exclusivamente vimos la de 1974 y la más nueva, la del 2022, si no quieren adentrarse, digamos, tanto en la saga, ¿no? Y que sinceramente el spoiler ahí es que como franquicia no creemos que haya tenido éxito. De acuerdo. Pero bueno, a lo mejor muchos de ustedes ni siquiera han visto ninguna de estas películas y ya les echamos todo un rant de cómo verlas, etcétera. Por lo que mejor vamos a empezar yéndonos al origen, hablando de la película de 1974,
de qué se trata, algunas cosas que nos gustan, otras que no nos gustan, y vamos a terminar el podcast discutiendo la del 2022, que pues ya les habremos spoileado desde que a mí me triggeré al título. No fue lo que esperábamos ni de cerca. Ni de cerca. No, justamente, ¿no? Y entonces tomen este episodio como un primer para que puedan ver lo que se les dé la gana. Uh-huh. Pero igual vamos a hablar de una, me parece muy buena película, que es la del 74. De acuerdo. Entonces, si quieres empecemos. Aquí Mariana se documentó muchísimo. Obviamente les voy a recomendar libros académicos. Bueno, un libro académico y otros dos más como de memorias sobre si son muy clavados, como yo, y quieren analizar más a fondo, ¿no? Las películas de esta saga de Masacre en Texas. Porque curiosamente es una de esas películas que muchas veces se piensa que es como violencia nada más y no hay como un trasfondo, ¿no? Más crítico. Lo cual puede ser cierto, tal vez los directores solamente querían hacer eso, pero la verdad es que hay muchísimos como subtextos que si uno pone atención, sobre todo en la del 74, que no son como en tu cara, al revés de lo que vamos a platicar con la del 2022. 100%. Son muy relevantes para la época 100%. en la que se estaban haciendo. Entonces, bueno, creo que hay unos libros muy interesantes que analizan esta película, la desmenuzan, y también otras que tienen como anécdotas, una escrita por el Leatherface original, el actor Gunnar Hansen. En donde cuentan, ¿no? Porque también lo que pasó es que, bueno, ahorita, después de que Ramón les platique a muy grandes rasgos de qué se trata la original, yo les voy a platicar sobre algunas como de las leyendas urbanas que se empezaron a esparcir a raíz de que esta película saliera a cines, ¿no? Y solo en este podcast tienen libros académicos, folclore y análisis cinematográfico alrededor de Texas Chainsaw Massacre. Ese cinematográfico muy amateur. Muy amateur. Ese sí va a estar Ese muy es amateur. muy amateur, pero el otro sí tiene maestría. El otro sí. El de folclore sí tengo maestría, amigos. Me parece perfecto. Entonces, justamente, la película, voy a hablar de algunos como momentos icónicos. No creo que sea una película tan spoileable en el sentido de que, pues, saben que hay una Final Girl o una Scream Queen, como le quieran decir. Y pues incluso la película, pues al mero principio te spoilea al final. Entonces voy a hablar simplemente de escenas y ya ustedes las van a poder ver y espero hasta volver a apreciar o apreciar por primera vez. Entonces empezamos en este Texas con el armadillo, que empezamos con un armadillo muerto. Cuando la estábamos viendo se me olvidó hacerte una pregunta porque como bien dice Ramón, desde el principio la película te da como una advertencia, ¿no? De qué vas a ver, que es una masacre, que fueron los hermanos Hardesty, bla, 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 con un texto que para mí es reminiscente a Star Wars. Claro, es la época de los 70 en donde empezaron las películas con una explicación en texto amarillo. Ya saben, ¿no? Como el típico de Star Wars que empieza y sale el texto así como hacia la galaxia. Ajá. Así empieza esta, solamente que no va en diagonal, el texto va hacia arriba. Y me parece que es algo que también pasó, o corrígeme si igual y me estoy generando una memoria, pero también pasa con las de Viernes 13, ¿no? No me acuerdo. Yo creo que no sé. creo Tenemos que que la volver a primera verla, no, pero yo creo que no. Lo confirmamos después, pero sí, justo empieza con este bloque de texto amarillo. Ajá. Que explica lo que va a pasar, ¿no? O que incluso contextualiza muy extrañamente. Esta es una película, por cierto, de 1:30. Que se agradece el tiempo de duración, por cierto. Sí, que no la hayan extendido más porque es como muy... para mí es muy difícil que una película que se enfoca en lo violento, digamos, dure tanto, ¿no? O sea... 100%. Sí, creo que cansa mucho al espectador. Y esta, la verdad, para cuando empieza todo dices, no manches, pero es que apenas empezó la película y nada que ver, ya va a la mitad. Sí, ajá. O a más de la mitad. Entonces empezamos con esta parte de Texas, que puede ser del sur o del oeste. Están los campos de girasoles, los girasoles ya muertos en este como tiempo del verano súper pesado. Hay un armadillo muerto echándose a perder y empezamos con toda esta narración del radio
de estos asesinatos horribles. Y de hecho empezamos también con una secuencia súper grotesca no de los asesinatos, perdón, sino de esta exhibición feísima que hicieron en un cementerio. Sí, o sea, son gente que está abriendo tumbas y robando cadáveres, ¿no? O sea, están como intentando investigar qué está pasando con esta, ¿cómo se llama? ¿Desacración? Ajá. Profanación. Profanación de tumbas. Esa es la palabra. Profanación de tumbas, que además ahí con una exhibición artística horrible, ¿no? Uh-huh. En este Texas sureño conservador. Ese horror pueblo. que se ha vuelto mucho y que la masacre de Texas es quizá el exponente más grande, como se le con el backwoods horror, el hillbilly horror, ¿no? Como mucho, o sea, toda proporción guardada, pero un rollo que a Stephen King le gusta mucho también, sí. O sea, esta idea de lo que pasa en el Estados Unidos rural, pequeño pueblo de Estados Unidos, el que no es la gran ciudad cosmopolita como nos la imaginamos, sino estos pueblos como alejados de la mano de Dios, de la gracia ¿verdad? De Dios. Ajá. Y esto es todavía, porque Stephen King además como que les da como un ojito como más bonito, y esto es como de la parte rural olvidada. Totalmente. Que ahorita vamos a platicar más de eso, de Estados Unidos. Entonces, vemos en todo este contexto a unos jóvenes viajando por los campos de girasoles, y conocemos a Franklin, que es un joven con discapacidad que está en una silla de ruedas, que se la está pasando muy mal en el viaje. Vemos a un grupo de jóvenes, a la hermana de Franklin, que es Sally, y vemos a otra que está obsesionada con la astrología. Pam. Y hablan de Saturno en retrógrado. Ella trae una de estas guías que hasta la fecha se publican, curiosamente, en donde vienen como los horóscopos del año, ¿no? Y ella empieza a platicar que pues Saturno está en retrógrado y que eso va a tener como que Saturno de por sí es una influencia maligna, según esto, y que ya con eso les depara como un destino muy horrendo, ¿no? Las cosas no se ven muy bien para lo que va a pasar. Y empieza a leer como los horóscopos de cada quien. En particular, el único en el que se detiene, me parece, y corrígeme si mal no recuerdo. Se detiene el de Sally. Y en el de Sally, que es Capricornio. Sally, que además yo sí, Capricornio. Y Franklin. Y en particular a Sally le dice como, oye, pues a Capricornio lo rige Saturno y es el planeta que está en retrógrado. Entonces ten cuidado porque parece ser que van a pasar cosas horribles que sí. Jamás podrías imaginar. Entonces desde ahí ya nos están dando como un foreshadowing, ¿no? Una imagen de lo que viene. Ya sabemos que todo va a ir, bueno, desde antes, desde el texto, como Ramón nos había dicho. Pero lo que es interesante de lo que ha contado hasta ahora Ramón es que, por ejemplo, el armadillo que vemos ahí muerto al lado del camino, en uno de estos libros que les recomiendo, que de hecho el título está en inglés nada más, se llama The Texas Chainsaw Massacre, The Film That Terrified a Rattled Nation. O sea, la película que aterrorizó a una nación que ya estaba como tambaleándose. Ajá, exacto. Ajá. El autor es Joseph Lanza y él ahí, por ejemplo, habla de cómo el armadillo es un símbolo de Austin, Texas. Es un animal típico de ahí, es un animal que además está asociado con los pueblos originarios que vivían en Texas antes de que llegaran pues, todos los colonizadores blancos, etc. Y que, bueno, se ha vuelto como en un símbolo interesante de la identidad hasta cierto punto, como del estado. Entonces, verlo muerto en descomposición al lado de la carretera ya es como un mensaje, ¿no? De estamos entrando a esta parte de la civilización que está como muerta, en decadencia, echándose a perder, podrida, ¿no? Incluso estamos pasando por estos girasoles que ya están echados a perder. Es una película que Ramón y yo desde el principio decíamos te hace sentir sucio. Te hace sentir a ti como si estuvieras en esa van hippie como sudoroso, con un calor horrible. Así, sí, como pegajoso,
que la acabas de ver y te dan ganas de darte un baño de agua fría. No sé si te acuerdas que en la primera parada hay como además un chorro de gente desempleada, borracha, con problemas mentales. Uno está diciendo, hay desapariciones y nadie está hablando de ellas. No, y la primera parada además es muy ominosa, porque literalmente lo que están haciendo los hermanos Hardesty es que no solamente van a ir a visitar esa casa en donde ellos crecieron y que ahora está abandonada, sino que literalmente van a parar en el cementerio para ver si la tumba de su abuelo no fue una de las tumbas desacradas. que profanaron, ¿no? Profanaron, perdón. Entonces, desde ahí ya, ¿qué clase de road trip es ese de, vamos a ver si alguien abrió la tumba de nuestro abuelo para robarse los huesos? Entonces, la primera parada es un cementerio, ¿no? Y cuando te enteras que, por ejemplo, Franklin cero quería, y la hermana como que lo sonsacó, pero al mismo tiempo lo invitó por... Lástima. Por lástima. Sí. Pero bueno, en medio de todo esto recogen a un autoestopista, alguien que está pidiendo ride. Y digo, más adelante nos vamos a enterar de la familia del autoestopista. Pero entonces empieza una secuencia extrañísima y ansiosa que justo te da este ambiente de encierro, ¿no? Encierro en la carretera. Y de ser vulnerable totalmente. Y de vulnerabilidad, ¿no? Además empezó el pánico de los autoestopistas en esta época en Estados Unidos y todo eso. Y pues justo recogen a una persona con una deformación en la cara que está claramente mentalmente inestable, que guarda las cosas en una bolsita, en un morralito hecho como de piel, ¿no? Como de pieles que se ve que él mismo obtuvo. Tiene una cámara, que es como una Polaroid viejita, súper interesante, por cierto. Y que, por ejemplo, se lastima con el propio cuchillo de Franklin, ¿no? Y que además hay como un diálogo ahí que de momento, pues por lo mismo que dice Ramón, que esta es una persona que claramente tiene algún tipo de enfermedad mental o está inestable emocionalmente, parece ser que lo que él está diciendo es como nada más, obviamente funciona para perturbar al espectador, pero hay como de nuevo un trasfondo bien interesante en lo que está contando, porque justo antes de que recojan al autoestopista pasan por un matadero de ganado, ¿no? Y Franklin empieza a hablar de cómo se mata al ganado. Y dice, bueno, antes lo hacían de una manera muy violenta, ahora se utilizan estas... Con un martillo. Con un martillo. Pesado. Y ahora se utilizan estas pistolas de aire que... Automatizaron el proceso. Que automatizaron el proceso y se supone que los animales sufren menos. Y además pasan por los mataderos que huelen horrible. Ajá. Y fodder para veganos, así... Totalmente. Y el autoestopista, cuando empiezan como a platicar de a qué se dedican, dice que, bueno, su familia trabajaba en el matadero. Y cuando vuelven a retomar este tema de que ahora se mata a los animales sin tanta crueldad, él dice, no, era mucho mejor como lo hacíamos antes, porque desde que se automatizó este proceso, muchos hemos perdido nuestro empleo, ¿no? Entonces te empieza a hablar como de este cambio hacia la modernidad, está generando de algún modo una crisis económica en las personas que se dedicaban a esto, ¿no? Sin meternos en el tema de que, pues, obviamente... Para mí, una persona que ama a los animales, etcétera, mientras menos crueldad y violencia pueda haber en este proceso, es mejor. Pero, pues esta persona lo está viendo desde un punto de vista de mi método de vida está... pero se también, está acabando, ¿no? Y también te habla de un momento en donde se empezó a industrializar algo, o sea, la carne para hacerla más barata y todo eso, cada vez se empezó a industrializar más el proceso. Y más allá de que ustedes, por ejemplo, yo no soy ni vegetariano ni vegano, amigos, pero estoy más que dispuesto a admitir que parte de lo que ha causado, el impacto ambiental que ha causado es que dijimos, bueno, se puede comer carne las diario, 3 comidas sí, todos los días y solo vamos a comer ciertos cortes específicos de la carne. Y empieza a hablar este cuate, por ejemplo, de antes, pues como este proceso era más ineficiente, pues se aprovechaba todo el animal, por ejemplo. De hecho, hablan como de una masa gelatinosa que hacen. De básicamente una preparación que hacen con todos los restos de la res, sobre todo la cabeza, que le llaman head cheese, queso de cabeza. Algo muy parecido a lo que nosotros en México con el puerco conocemos como el queso de puerco. Flashbacks al fin de semana que fuimos a visitar a la familia de mi papá. Y Ramón comió queso de puerco y moronga.
mientras yo lloraba en una esquina. Aprovechen a todo el animal. Qué horror, es no. lo ecológico. Yo que muchas veces me he planteado volverme ovolácteo vegetariana, estaba así llorando de ver a Ramón consumir eso, pero ese es otro tema. Ahorita, como así, pequeños de... ¿Sabías que? Con los temas que ya hemos platicado hasta ahora, es curioso que Tobe Hooper originalmente no se llamaba Masacre en Texas, la película, sino que algunos de los títulos que se estaban manejando uno era Leatherface, que después habría una secuela llamada así, pero originalmente habían pensado llamarle Saturno Retrógrado a la película, de acuerdo a este libro que les conté, y otro de los títulos era Head Cheese, o sea, queso de cabeza. Que Head Cheese es un título un poco más serie B. Sí, totalmente. Es como muy para ultra fans del horror. Es que tú verías una película llamada Queso de Cabeza. Maybe, pero pensaría... Interesantemente se me haría como... Me daría más miedo el gore que con una llamada Texas Chainsaw Massacre. No sé, hay algo ahí, ¿no? Hay algo como de que hace más ominoso el título. Muy extraño, ¿no? Las flipantes aventuras de la cuajada de leche de cabeza. Y medio que te spoilea la película. Perdón. En fin. Ay, qué risa. Ya nomás en lo que llevamos hay tantos títulos posibles para este podcast. Es correcto. Pero eso está un poco largo. Pero, ok, y entonces justo dice lo de los martillazos, y yo sí quiero recalcar eso porque es un parte de la reacción cultural que está haciendo esta película. Está pasando un grupo de jóvenes post-hippie, tal vez, como un poquito riquillos, por este lugar súper desolado por el avance industrial de Estados Unidos. Ajá. Y justo en eso te genera una simpatía y al mismo tiempo aversión a este autoestopista como tan... como en un contexto tan feo e inescapable. Es un personaje muy incómodo. Probablemente a mí es el que más incluso que Leatherface. El personaje del autoestopista me parece horrendo. Horrendo. Como dice Ramón, además, sin el consentimiento de ellos, les toma una foto, después les quiere cobrar la foto. O sea, hay como unas interacciones muy, muy intensas y que como bien dijiste, en ese momento, la cultura del autoestopismo era súper común, en los 60 sobre todo, pero para este punto, y también algo que se analiza en las personas que se han dedicado a estudiar más como la película y su contexto, es que aquí ya se sabía de asesinos en serie que operaban así, ¿no? O sea, o recogiendo autoestopistas o pidiendo incluso que los recogieran, ¿no? En la carretera. Entonces ya desde ahí ya hay como muchísimos temas que Tobe Hooper está metiendo. Por un lado ya dijimos el Saturno retrógrado y el calor como muy extraño que está pasando porque al parecer Tobe Hooper, no sé si te acuerdas, pero cuando empiezan los créditos de la película se ven como unas imágenes que yo pensé que era como la cinta de la película quemándose, pero al parecer son manchas solares. Entonces, o sea, desde ahí él ya nos está hablando de lo que podría ser una influencia de los astros en lo que está a punto de ocurrir. Claro. Pero por otro lado está el tema que ya dijimos, ¿no? De la crisis económica a raíz de la industrialización, de la modernización de muchos procesos, como es el de la industria ganadera en Texas, un estado que se caracteriza por tener una fuerte industria del ganado, pero también si ustedes ponen atención al radio que está platicando sobre estas profanaciones de tumbas, no solamente está hablando de eso, sino también está hablando de una crisis energética a raíz del petróleo, ¿no? Otro problema de Texas, un estado que se volvió rico a raíz de los grandes depósitos de petróleo que tenía, y es que desde los 70s estábamos hablando de esto, ¿no? De cambiar del tipo de energía que se está utilizando, un colapso ahí me parece que el locutor de radio habla de cómo también los países sudamericanos están
teniendo problemas con el otro porque están peleando por reservas, ¿no? Petroleras, pero al final del día es otro tema que está hablando de la crisis energética que está viviendo Texas en ese momento. Entonces, ya hay como todo un contexto de lo que puede explicar la existencia de estos personajes, ¿no? Tan sórdidos que nos vamos a ir encontrando en el camino y que, como tú dices, de algún modo estos hippies blancos que están yendo a pasear por ahí, están como que traspasando, ¿no? Un territorio que no es el de ellos, que no entienden, a pesar de que siempre se me ha hecho muy, muy curioso el tema de que Sally y Franklin crecieran ahí, que básicamente eran vecinos, ¿no? De esta gente. Es un tema que no me acaba como de cerrar tanto. Que creo que eran como muy jóvenes y sí, se siente más como una excusa para que estén ahí. Ajá. Que es, digamos, quizás una parte flaca de la película, pero no interesa tanto eso. Pero sí, tal vez estos son unos jóvenes que fueron a más y que están regresando a sus orígenes rurales ya sin un contexto de la ruralidad verdadera, ¿no? Claro. Porque incluso Franklin, pues, como te digo, fue como, ay, pues sí, pusieron las pistolas y ya está, y todo mejor para todos. Y esta gente, como, pues, no necesariamente, ¿no? Claro. Pero bueno, paran en esta gasolinera, en donde básicamente el de la gasolinera les dice, no hay gasolina, pero sí hay barbacoa. Exacto. Y entonces... compran una carnita. Compran una carnita y deciden, en contra de las recomendaciones del de la barbacoa, que les dice, no, quédense aquí porque pues va a venir la gasolina más tarde, ahorita está escaseando, pero va a llegar hoy en la noche o mañana temprano, no pasa nada. Y ya, no pasa nada. Y ellos, no, sí vamos a la casa. Entonces se van a la casa vieja del abuelo, está horrible. Franklin se la está pasando pésimo porque además lo dejan ahí abandonado. Se van los otros dos de los otros acompañantes que son, me parece, Kirk y Pam. Y encuentran otra casa en donde iban a comprar gasolina. Primero entran a la casa vieja, como dice Ramón, de los Hardesty, y aquí hay como algunos descubrimientos horribles. Entre ellos se encuentra un diente humano en la entrada. Sí. No, pero eso es en la otra. Eso es bueno, en la otra. Aquí encuentran como colgando una escultura reminiscente del vudú, y me atrevo a usar este término porque en el libro que les acabo de recomendar la describen como algo medio vudú, que está hecho con huesos, no sabemos de qué. De serpiente, ¿no? No sabemos bien de qué. Entran a la casa, está obviamente en un estado de abandono tremendo. Hay uno de los personajes, no recuerdo si es Kirk o Jerry, encuentra un nido de arañas asqueroso en una de las puertas. Entonces hay como que varios signos así ominosos. De hecho, de arañas patonas, por cierto. Franklin se queda muy traumado porque el autoestopista con su propia sangre marcó la camioneta. Entonces parece ser que Toby Hooper nos está dando todas estas pistas falsas de que va a haber un elemento sobrenatural a la película, a lo que está ¿no? pasando. O sea, parece ser como casi si se van a encontrar como algún tipo de maldición, espíritu, etcétera. Y acaba siendo un horror mucho más humano, ¿no? Totalmente. Pero todos estos como signos nos incomodan como espectadores. Y creo que funcionan muy bien. Sobre todo la gente que le tiene terror a las arañas como yo. Sí, creo que fue una de las escenas a las que más reaccionaste. Y es una escena verdaderamente aterradora. Asquerosa. Porque pues ves una araña patona y dices, pues no me hace nada. Pero ves miles. Sí, no, qué asco. Y sí estuvo muy, muy pesado, ¿no? Pero entonces llegan a esta casa. Para no hacerles el cuento largo, entra el Kirk. Está como investigando. Para empezar, y esto yo lo dije durante la película, dije, ¿quién entra a esa casa? Pero bueno, era otra época. Entonces entra a la casa porque vio que estaba abierto, empieza a tocar, pasa por lo que se siente como una trampa de metal. Claro, esto que está diciendo Ramón ya no es la casa del abuelo de los Hardesty. O sea, ellos están buscando supuestamente un lago porque quieren ir a nadar, Pam y Kirk, y es así como encuentran esta otra casa, que es la casa... Y el cuate entra para preguntar si tienen gasolina. Está preocupado de que se vayan a quedar sin gasolina. En una mentalidad muy hippie, piensa que va a poder dejarles su guitarra a cambio de gasolina. Sí. Padrísimo. Y bueno, ¿no? Así es como descubren esta otra casa. Y entonces él entra, deja a su pareja afuera,
a esta Pam. Pam afuera y entonces nada más vemos de pronto cómo sale Leatherface, que nos vamos a enterar, sale este personaje enorme, se lo descuenta en un golpe Ujú. y desaparece con él y se lo lleva y Pam ni siquiera se entera, ¿no? Y luego pasa esta icónica escena en donde este personaje tan enorme que es Gunnar Hansen, que leyendo de él resulta que era como un gigante Amistoso. amistoso y nos dio mucha ternura, pero en esta película trae la máscara, hace una muy buena caracterización física, sin hablar nada. Ujú. Y además, este chavo enorme carga a Pam como si fuera un simple maniquí Ujú. y se la lleva. Y pasan un chorro de escenas muy cruentas Ujú. que ya podrán ver ustedes si ven la película. Pero básicamente, en cuestión de minutos, se descuenta dos de ellos, ¿no? Se dan cuenta que no regresa esta pareja. Va el conductor, Jerry, a buscarlos. También me lo descuentan muy rápidamente. Y están viviendo esta situación bien desesperante que no tienen llaves. Jerry se llevó las llaves de la camioneta, ya es de noche. Franklin quiere que se queden en la camioneta, pues claramente porque es una persona que está en silla de ruedas, no goza de la misma movilidad para ir en un terreno totalmente rural a buscar a los demás. Y Sally está empeñada en ir a buscar, sobre todo a Jerry, que es como su interés amoroso, ¿no? Y vemos además que Sally está muy desesperada con el hermano, que ya está como harta de cuidar tanto de él. El hermano es difícil. Ujú. A propósito lo hicieron así muy difícil, pero el hermano es el primero que dijo, aquí hay gato encerrado, algo raro está pasando, ¿dónde está mi navaja? Etcétera, Exacto. etcétera, etcétera. Y entonces, pues, después de mucho pleito, de otra escena muy ansiosa, deciden ir a buscar. Y pues ahí empieza toda la persecución. Franklin en silla de ruedas muy rápidamente Está en está en desventaja. desventaja. Y seguimos a Sally escapando y escapando y escapando con una voluntad muy fuerte de vivir, pero con muy poca habilidad para hacerlo. Ujú. Salta, nomás para decirle, salta 2 veces de una ventana. Quizá es la Final Girl más física en ese, o sea, la que se Ajá. lleva los peores trancazos, yo Sí, diría, sí, ¿no? sí, No sé, sí. tengo que revisitar como que todas las de Halloween para acordarme de Laurie No, Strode, se lleva peor, pero que sí. brinquen tal cual de una ventana 2 veces y que se lleven los trancazos que se lleva Sally, no, o sea, al menos como en las películas originales de Ujú. cada saga, creo que ella quizás se lleva el trofeo a la que le va peor, ¿no? En Bueno, nuestra ese... querida Neve Campbell siempre se lleva una Una... golpiza Sí, también pero y Neve Campbell es disparos muy y... buena peleando de vuelta. Ajá, Sally no es buena peleando de vuelta, es buena huyendo, es bueno nada más. huyendo, sí, sí, Ujú. sí. O por lo menos tiene mucha resiliencia, vamos a Sí, sí, decirlo sí. así. También ahí se encuentra a los abuelos, que vemos como dos cuerpos generados ahí horrible. Por cierto, otra cosa es que la casa de Leatherface es una situación horrible. Está llena tiene un trono ahí, como también como estilo Con restos vudú, humanos. O sea, con empiezan restos a caer humanos. obviamente las piezas del rompecabezas de que estas son las personas responsables de los robos de tumbas que habían estado pasando. Hay una escena muy extraña con Pam en un cuarto lleno de plumas de gallina. Hay una gallina en una jaula que no para como de hacer sonidos de gallina. Ujú. Entonces sí es como un ambiente así asqueroso, lo que dice Ramón también, ¿no? O sea, en el momento en el que ya se encuentra lo que parecen estos dos cadáveres, uno de una mujer anciana y un hombre también Ujú. ahí, y un perro Ay, el perro, sí es disecado. cierto. Entonces es como, pues es una casa de los horrores, tal cual, ¿no? Que hay que decirlo como varias de las películas de la época, yo creo que probablemente entre Ted Bundy y Ed Gein han sido los asesinos que más historias han inspirado. Pero bueno, esta mucho toma del caso de Ed Gein, el De Ed Gein, asesino claro. que se le condenó, al parecer, creo que solamente le pudieron comprobar 2 asesinatos, pero él robaba cadáveres y utilizaba las partes de los cadáveres de mujeres, sobre todo, para hacer muebles, un traje de mujer. Creo que sí, no recuerdo si eso está comprobado o no, pero sí hacía, en su casa se encontraron de que cráneos en los que tomaba agua, cosas así. Entonces vemos que pues mucho de Está la inspirado ahí. masacre de Texas
tiene de algún modo esa conexión con Ed Gein. Y ahora que hemos estado, que en el club de lectura leyeron, porque yo no alcancé a hacerlo, American Psycho. Ahí de nuevo hay menciones a Ed Gein y a Ted Bundy. Y a Ted Bundy, ¿no? Pero, pues pasa todo esto, ella cree que escapa, llega a la gasolinera y pues resulta que no escapó y ahí nos enteramos también que la barbacoa era de humano, básicamente. Exactamente. Pasan muchas cosas que hace que regrese a la casa y en la casa vemos al gasolinero, al autoestopista y a Leatherface. Y a Leatherface y empieza una escena verdaderamente horripilante y además ahí resulta que el abuelo no estaba muerto. No estaba muerto. Entonces vemos una escena horripilante, desesperante, que básicamente ves cómo empieza a llegar a la completa locura la pobre Sally, pero por azares logra volverse a escapar y básicamente ya escapa a la carretera, la salva un camionero, además la única persona negra según yo en toda la película, y le ayuda a escapar él. Y aparte, pues llega una camioneta y se va en la parte de atrás de una camioneta completamente ensangrentada en otra escena que me parece poderosa, brutal. Sí. Y acaba con el Leatherface básicamente moviendo por todos lados su motosierra. Y esa es toda la película. Créanme, parece que les spoileé mucho, pero no les spoileé tanto porque además mucho de esta película es el efecto visual y sensorial que está generando. Yo estaba preocupado por nuestros vecinos porque además la gritadera está potente. Intensa, sí. Y después nos pusimos a ver Summer Camp Island. Oh, es una caricatura muy hermosa. Si no la han visto, véanla. Es como mi programa de confort. Y justo, ¿no? Dijimos, íbamos a maratonearnos juntas las películas y dijimos, por supuesto que no. Y mejor nos pusimos a ver ese día Summer Camp Island porque había sido mucha violencia para un solo día. Claro. Entonces, creo yo que vale la pena la película. Sí, reflexionas, pero en una película que es muy directa, muy bien hecha, aunque tiene una calidad baja entre los actores, entre la calidad de dirección y todo eso. La actuación es muy mala. Pero tiene, por ejemplo... Fuera de Leatherface. Sí, fuera de Leatherface la actuación es bastante mala. Y bueno, Franklin tiene sus positivos negativos. Porque estábamos viendo que además se creía actor método, este cuate. Entonces, horrible. Y que al parecer de que en la realidad no era una persona que necesitaba usar silla de ruedas, se negaba a levantarse de la silla de ruedas y hacía que los demás actores le trajeran las cosas y así. Entonces, y además, bueno, también otro chismecito del libro chismecito es que Toby Hooper, al parecer, como que Marilyn Burns, quien interpreta a Sally, y el actor, que se me olvida el nombre, pero de Franklin, se cayeron mal desde el principio. O sea, a pesar de que tenían que ser hermano y hermana en el set, no se cayeron bien, no... Y en la película sí se nota el odio entre los dos. Cuando se están, en esa escena en la que están como debatiendo si ir o no a buscar a Jerry, que es muy tensa, al parecer ella dice que no le costó nada de trabajo esa discusión porque no se llevaban nada bien ellos y porque además Toby Hooper se dio cuenta de esto, el director, y empezó como a echarle más leña al fuego, ¿no? O sea, le decía, uy, Marilyn, ¿qué crees que me dijo este tipo sobre ti? Un clásico de los 70. Uy, no sé qué, para que se cayeran todavía peor y entonces esas escenas como que funcionaran más, ¿no? Pero bueno, en general me parece una película que hay que ver, si te gusta el horror. Potente, es una película muy potente. Y que mientras más la analizas, a pesar de que les digo, no creo que la agenda de Toby Hooper haya sido voy a hacer como el horror más político de Jordan Peele, ¿no? Que conocemos hoy en día, que sí hay una agenda para hablar del racismo en Estados Unidos, de la desigualdad, etcétera. Aquí no creo que hubiera eso, pero el contexto en el que se está haciendo, o sea, después de la guerra de Vietnam, que el mismo Toby Hooper dice que él era pues un hippie, etcétera. O sea, como que sí hay reflejos de todo este momento. Muchas reacciones a todo lo que está pasando. Claro, como el zeitgeist, ¿no? Está el zeitgeist. Y además es algo que pasó mucho en los 70, en el horror de los 70 además. Por ejemplo, tenemos por ejemplo El Resplandor,
En El Resplandor tenemos un personaje principal que es Jack disque, Torrance. ajá, que es este disque liberal, pero que tiene, que empieza a volverse cada vez peor. Tiene todas las películas de los 70 como que enfrentan este movimiento cultural con una contracultura y con un... Y bueno, ¿para qué sirvió todo esto, no? Vietnam seguía siendo ahí una cosa bien cruenta que seguía cobrándose vidas. Todo lo que pasó con el movimiento racial, todo lo que pasó. Entonces, la desilusión que existe a finales de los 70 de los 60 y durante toda la época de los 70, que además es cuando empezaron a quitar todas estas restricciones que había a la censura del cine, es súper interesante. Lo mismo, por ejemplo, en el 68, El bebé de Rosemary, todas estas películas, hay mucho que pueden encontrar ahí de similar, aunque sean películas tan visualmente diferentes, Claro. ¿no? Y bueno, ya para pasar un poco como al siguiente tema, que son algunas de las leyendas urbanas que se asociaron a esta película, porque pues bueno, se volvió una película de culto al 100%. final del día, y a lo mejor hoy en día ya no nos parece que, si bien a mí me siguió resultando una película incómoda de ver, hoy en día, 2022, ya hay cosas mucho más violentas, ¿no? Allá afuera que uno puede ver, pero en su momento, y sobre todo porque fue una película que llegó a cines, adquirió este estatus de culto y la gente estaba muy escandalizada por la violencia, ¿no? Claro. Que vemos aquí. Entonces, eso hace que se vuelva como una tierra fértil para todas estas leyendas urbanas, como ya hemos platicado en otras ocasiones, por ejemplo, del exorcista, etcétera, etcétera. Pero aquí una de las que quizá muchos de ustedes han escuchado es que el FBI incautó como que la cinta original y entrevistó a los escritores, al director, a los actores, porque se rumoraba que era una película snuff y que los asesinatos habían sido reales, ¿no? Quizá muchos de ustedes hayan escuchado lo mismo de esta otra película que yo nunca he querido ver a propósito porque sé que hay violencia animal, la de Holocausto Caníbal, Ya. esta historia de que hasta tuvieron que ir a buscar a uno de los actores porque no aparecía. Bueno, hagan de cuenta lo mismo, pero aplicado a la masacre de Texas. Esto no fue real. No lo digo yo, lo dice Gunnar Hansen en el libro que escribió. Él dice, claro que nunca hubo un tema con el FBI. Además, o sea, si ustedes entran a IMDb, todos los actores tienen Están más ahí créditos, o sea. totalmente, ¿no? Y bueno, el FBI creo que también hay que darles como un poco más de crédito para que se den cuenta que, pues no era una película snuff. Pero bueno, esa es una como de las más grandes, ¿no? De la gente que no, en su momento causó tanto impacto que la gente pensó que era real, no sé qué. El otro tema que es también como chismecito es que dicen que esta era tanto el equipo como de dirección y producción y los actores eran gente que se conoció básicamente en la escuela de cine y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer una película que nos haga ricos. Tenían cero experiencia, no habían hecho, esta fue la primera película de todos y lo único que querían era como el dinero, ¿no? Esa fue como la motivación. Y que supuestamente la idea vino de que estaban escuchando las noticias un día cuando salió una nota en la que decían que habían descubierto una serie de asesinatos y mutilaciones cometidas por una familia de caníbales en la localidad de Corsicana, Texas, ¿no? Entonces que solamente una persona había escapado y que a raíz del testimonio de esta persona que logró sobrevivir, pues de ahí tomaron la inspiración para hacer la masacre en Texas y que bueno, solo era un tema de vamos a hacer dinero con esto, ¿no? 100%. De nuevo, Gunnar Hansen dice, no es cierto y es real, Tobe Hooper ya había hecho un par de películas antes de esto, si bien quizá muchos de los actores no tenían tanta experiencia, pues sí habían ido a la escuela de actuación, muchos de ellos, entonces, y nunca fue o sea, a Gunnar Henderson Hansen, perdón, no Henderson, le pagaron $400 por su papel como Leatherface. Nadie se hizo rico, al menos en ese momento. Estabas diciendo de que a alguien más le pagaron con un porrito, ¿no? Alguien que hace un voiceover le pagaron con un porrito, o sea, nunca, obviamente estas personas,
¿quién no va a querer hacer una película que al menos recupere la inversión? De lo que creo que es iluso pensar que no hay como un interés monetario detrás, ¿no? Pero el hecho de que fuera solo como de, vamos a explotar esto, el que haya pasado en Corsicana, Texas, un caso así, también completamente falso, no está basado en eso para nada. Toby Hooper también ha dado como varias entrevistas, pero en una dijo una vez que él estaba en un centro comercial en Navidad, estaba llenísimo, y volteó a ver y en una de estaba como en el departamento de jardinería y cosas así, y había una fila de sierras, de estas motosierras, y que empezó a fantasear así como de ahorita voy a agarrar una y voy a cortar a todos en mi camino para poder llegar a la salida porque esto está llenísimo y ya estoy harto, ya lo único que quiero es salir de aquí. Entonces, pues más bien viene de ahí, ¿no? De la mente de Toby Hooper y de su inspiración para escribir esta historia ficticia. Pero bueno, claro que obviamente es mucho más emocionante y divertido pensar que está basado en algo real, ¿no? Entonces, esa es otra de las leyendas urbanas que están asociadas a esto. También se dice que hubieron muchísimas quejas de los vecinos, de la casa en donde estaban grabando, lo cual tampoco es tan cierto. Lo que sí es cierto es que las personas que les rentaron la casa para grabar la casa en donde vive Leatherface y su familia, tenían un plantío de marihuana. Entonces, bueno, ¿no? Obviamente se tuvo que cortar Esta es la época en la que se empezó a criminalizar la marihuana. Exacto, ¿no? También se decía que hubo gente que en verdad se murió, que nadie quería que su nombre saliera en los créditos porque decían, no, esta película es horrible. Eso tampoco es cierto, de acuerdo a lo que cuenta Gunnar Hansen que todo el mundo era incompetente en el set y que se odiaban, fuera de esta como rivalidad entre Sally y Franklin, y ni siquiera rivalidad, solo que no se caían bien. Solo que el actor de Franklin al parecer era mala gente, pues. Exacto, también se decía que el protagonista, o sea, que Leatherface, que el actor que salió de Leatherface, supuestamente era un adolescente muy sensible y poeta y que tuvo daños psicológicos de los que jamás se recuperó, y él dice, pues no es cierto, ¿no? O sea, soy yo y estoy escribiendo este libro y nada que ver. Pero bueno, también para mí te habla mucho de por qué una película tiene este estatus de culto. También se decía que según originalmente este actor que sale de Leatherface, que a la hora que Toby Hooper lo vio actuar dijo, ¿sabes qué? No das una. No, tuvo como un breakdown, una crisis, y que de ahí vino la idea de ponerle una máscara y decirle... Y que no hablara. No hables, ¿no? O sea, tú nada más... Y él dice que claro que no, eso no era cierto. De hecho, él se documentó para ver los movimientos corporales que iba a hacer. O sea, sí hubo como hasta con algo de empatía para, ¿no?, la gente con problemas psicológicos o discapacidades mentales y todo eso, ¿no? De acuerdo. Entonces, y también dicen que todo el mundo odió la película cuando salió y que solamente algunos académicos muy perceptivos entendieron que era una crítica a la guerra de Vietnam y el colapso de la familia tradicional americana. Y Gunnar Hansen dice, claro que no, nada de esto es cierto, ni tampoco es cierto que todo el mundo se volvió rico y vivieron felices para siempre, ¿no? Y regresando a eso, o sea, justo la película hace crítica pero subtextual, o sea, y también uno, dependiendo de dónde esté, es la crítica que va a recibir un poco más. Claro, ¿no? Claro, entonces en ese aspecto creo que está súper interesante leer las memorias de Hansen, porque él empieza el libro tal cual, con todas estas leyendas urbanas que yo les acabo de decir, y dice, pues no. Ninguna de ellas es cierta. Es interesante que haya como toda esta mitología, ¿no? Alrededor de la película. Te habla de que pues por algo marcó época, por algo se siguen haciendo recuelas, remakes hasta hoy en día. Y también te dice, bueno, ahora sí que muy como, esta es mi verdad, como diría Niurka, ¿no? Es mi versión de los hechos. Es totalmente cierto que probablemente las personas que están ahí tengan como otro tipo de recuerdos.
Pero así como lo la viví. Sally que le fue espantoso al parecer. ¿Cómo se llama? Marilyn Burns. A Marilyn Burns que se lastimó con el martillo, me estabas contando. La lastimaron de verdad en la escena y en la escena en la que el abuelo le está chupando sangre del dedo, en verdad le está chupando La sangre escena del más dedo. terrorífica, en mi opinión, de toda Sí, la película. porque no funcionó bien como la pieza prostética que tenían y después de 1000 veces de intentarlo, llegó a tal grado que ya la cortaron de verdad y ella ya estaba tan cansada y tan que hasta como que no le cayó el 20 de lo que estaba pasando y se enojó mucho, con justa razón, tiempo después, ¿no? Cuando ya vio cómo había estado Lo todo que estaba el pasando. show. Entonces, bueno, de nuevo, ¿no? Eran los 70, principios de los 70 además, no había una regulación como hay hoy No, en pues día. ver lo que le hizo Kubrick a la pobre, ¿cómo se llama? La del Resplandor. Wendy, A la pero... pobre de la actriz de Wendy Ajá, que se la trajo a la pobre súper mal, mal, mal. mal. Aquí, por ejemplo, la actriz que sale de Pam dice que entre toma y toma para relajarle la garganta y todo, porque ya no podía gritar, ya no tenía voz, le daban shots de Jack Daniels. O sea, prácticas que si Hoy hoy en en día ya día no se se siguen podría. haciendo, se tiene que hacer muy por debajo de la mesa, pero que aquí estaban totalmente Sí, normalizadas, era como, ¿no? pues es lo que te tocó vivir, Amix. Sí, entonces, bueno, está muy interesante. El libro, otro que les estoy diciendo, también solo está en inglés, se llama Chainsaw Confidential, How We Made the World's Most Notorious Horror Movie. O sea, los dos tienen unos títulos así larguísimos, pero Ujú. bueno, el autor es Gunnar Hansen, el que interpretó a Leatherface. Y hay otro libro que no lo leí por falta de tiempo este podcast, pero me parece que es así como La Masacre de Texas Companion, se llama Mm. el libro. Y bueno, ¿no? Esto también analiza la película y te da como elementos clave que puede como enriquecer perdón, la apreciación, ¿no? 100%. De la película. Entonces, bueno, una vez ya que platicamos, y podríamos seguir hablando solo de la original durante todo el episodio, y quisimos centrarnos más en esta, porque como dicen por ahí, cuando no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Ujú. Me gustaría nada más que ya cerráramos el episodio platicando de la del 2022. Sí, a ver, la del 2022. Como yo les dije, la original tiene este elemento de crítica un poquito reaccionaria, como esto es también una consecuencia del progreso. Mientras que esta empieza con un grupo de chavos, todos ellos terribles personas, ningún personaje nos cayó bien No. y creo que está a propósito hecho para que caigan mal los personajes. Toda la película lo único que deseaba era que ya los machetearan, la verdad. Sí, sí, la verdad. Y entonces llega este grupo de gentrificadores que además un señor en el pueblo les dice, ah, malditos gentrificadores. Gentrificadores, ajá. Y es como, sí, ese es lenguaje pueblerino, amigo, Ajá. seguramente. Y entonces son estas personas que llegan básicamente a vender el pueblo. Que eh, compraron como que cooperaron con el banco, por lo que entendí, para comprar un pueblo fantasma, un pueblo básicamente, ¿no? En fantasma en donde Texas. había sucedido la Texas Chainsaw Massacre, básicamente. Ujú. Bueno, cerca de donde había sucedido, porque lo otro había sido en una casa ahí en medio de la nada, ¿no? Y entonces llegan y se dan cuenta que hay una bandera confederada. Además, importante decirlo, uno de los personajes es afroamericano, entonces, Ujú. y las personas que van a venir claramente no quieren tener que lidiar con la realidad de un pueblo racista, ¿no? Entonces, el primer, como ahora sí que red flag, es corre y quita esa bandera confederada, porque ahí vienen los potenciales inversores. ¿Y qué van a hacer cuando vean como ¡oh! Se van a infartar, ¿no? Sí. Ante la realidad de que siguen habiendo muchos racistas en Estados Unidos, Y ¿no? entran y resulta que la casa está ocupada y no les va a quemar el resto de la película, pero todo empieza ahí con que básicamente matan a una señora que tenía un orfanato del susto y resulta que eso es lo que desata a La Leatherface. masacre, ajá. Ajá, ¿qué es lo que desata la masacre? Y entonces es un poco como esta crítica de, ay, estos jóvenes que tienen estos valores que podrían considerarse de izquierda, pero que en realidad son unos privilegiados, llegaron a un pueblo
al que no pertenecían y llegaron hasta a criticar las costumbres de esos pueblos, que una de esas costumbres era ser racista, que incluso la señora es abiertamente racista. Sin darse cuenta, además. Sin darse cuenta. O sea, lo tiene normalizadísimo. Exacto, ¿no? Y entonces uno de los grandes héroes de aquí es como un republicano de armas, y aparte uno de los personajes que vemos aquí había sobrevivido. Se les hizo súper inteligente comparar la masacre en Texas con un tiroteo escolar. Además es una película que no tiene, al menos desde mi perspectiva, una agenda clara, porque toda la película, uno de los personajes pues está reviviendo este evento traumático que fue vivir un tiroteo escolar, y es como, no, antiarmas, pero si estás en una situación, o sea, ya saben, es como es que a mí... ¿Se acaba sintiendo como una película pro armas? Pro armas, porque, y por favor díganos si ustedes la sienten de otra manera, si a lo mejor hay como una lectura que no le estamos dando, porque yo mientras más lo pienso estoy como, ¿qué pasa aquí? No, sí. Porque yo lo que escuchaba en mi mente era la voz de estos señores que dicen, se acabarían los tiroteos escolares si los maestros tuvieran armas, porque en ese momento le dan al que voluntariamente o involuntariamente lo están diciendo. Sí, totalmente. Y voluntariamente o involuntariamente están diciendo como, hay como algunos valores estadounidenses que estos chamacos horribles que solo quieren comunismo en Estados Unidos, pero que, o sea, entiendo la crítica de, uy, sí, como que tienes estos valores de izquierda, pero bien que tiras, que trabajas con un banco que estás sacando para a la gente de sus casas. Y esa es una crítica real, pero la hacen tan textual que es muy fácil que se te vaya hasta el otro lado, y entonces básicamente es como, no, todo funciona mejor en Texas así con armas y camionzotes y así, ¿no? Sí, y se vuelve una película muy chafa. Se vuelve una película en donde en la película original simpatizas con la familia de Leatherface, si bien no estás de acuerdo con lo que haces, pero simpatizas con que están en una posición terrible, ¿no? Aunque al final acaban siendo por mucho los villanos y no tienen una sola cosa que los redima, claro, ¿no? En esta casi se siente como que a quien te da gusto que maten es a los gentrificadores. Claro, y otro tema aquí ya, para ir cerrando, es que me parece que la lectura que se le da al personaje de la Final Girl es muy desafortunada, ¿no? O sea, ahorita estamos como en la era en que es la fascinación y como la reevaluación de las Final Girls, de las chicas finales, y hemos visto el regreso de Laurie Strode en Halloween, el regreso de Sydney Campbell en Scream. Entonces, bueno, ¿no? O sea, aquí también hay momentos en los que se va a hablar de Sally Hardesty. Y creo que está muy mal entendido el personaje de Sally Hardesty por esta nueva recuela, porque ella es una chica que está huyendo en la original, ¿no? O sea, lo único que quiere es salir de ahí. No hay como una... Por ejemplo, para mí, Sydney Campbell es totalmente personal. Se trata de ella, el asesino la está buscando a ella, lo mismo, ¿no? Laurie. Lo mismo Laurie, lo mismo esta Nancy en la de Freddy en la pesadilla en la calle del infierno, porque bueno, de algún modo la familia de Nancy había estado como involucrada en lo que le pasó a Freddy. Pero aquí es incidental, o sea, a pesar de que ellos, porque te digo, si hubiera como una historia de, bueno, nuestro abuelo odiaba a esa familia y por eso ellos nos están casando, es totalmente incidental e intentan hacerla una figura que no es, que no... Y existe esto, solo les voy a decir, hay una actriz que la hace de Marilyn Burns, perdón, que la hace de Sally Hardesty. Marilyn Burns murió. Falleció en el 2014. Sí, me parece que en el 2014, sí, 2014. Hay una actriz que lo hace y tiene una escena en donde hasta como que tiene una confrontación y dice, ¿me recuerdas? Y está hablando con un personaje que pues no tiene como... Que nunca fue personal el tema, ¿no? Personal. Entonces para mí es como súper forzada ese regreso. Por ejemplo, para mí sí me vendió totalmente la nostalgia en la nueva de Scream. En el momento en el que vi a Sydney Campbell, a Sidney Prescott, Neve Campbell, no sé si le estaba diciendo Sydney Campbell todo el episodio, pero bueno, Sydney Prescott
slash Neve Campbell. Cuando la vi y cuando vi a Gale Weathers fue como ¡sí! Pero aquí es como no tengo como esa conexión emocional y con no Sally. Tiene por qué estar. Además es este personaje que hasta aceptó como algunas cosas de sus agresores, como que se volvió carnicera. Y le da un consejo a uno de los personajes como de deja de correr, que literalmente es el consejo que Sidney le da a la nueva morra en Scream. Pero lo único que Sally Hardesty hizo fue correr y es como... Acabó mal mentalmente. Acabó... Y le dice, no hagas lo que yo, cuando es un sobreviviente de una masacre como más de la vida real. Sí, exacto. O sea, le está diciendo a la chica del tiroteo escolar, no huyas, como de tu... Es tan insensible eso. Y entonces justo se vuelve así como que si las escuelas tuvieran armas, no habría tiroteos escolares. Sí, y te digo, también es como una nostalgia malentendida, porque si ya vieron que la nostalgia es lo que vende, aquí te están vendiendo una Sally irreconocible. Una Sally que no es la de la original. Y se siente como el chiste de Texas Chainsaw Massacre. Ahora sí es personal. Ahora sí, justo. Porque además hasta se lo hacen personal al Leatherface. Entonces, así se siente. Justo las escenas y las muertes, si en el otro habían un elemento de que Leatherface era súper letal por lo eficiente, efectivo rápido. que era, aquí es más bien como, ay, mira, le gusta hacer desastres, ¿no? Y pierde mucho de su fuerza la película, nos dio flojera, dura casi lo mismo que el original. Y se siente como de 3 horas. No podíamos esperar a que acabara. Yo ya lo único que quería era machetes, mételes la sierra a todos, mátalos, no quiero que ninguno sobreviva porque son los peores personajes. El final es Mátame a mí terrible, el final es terrible, dura más de lo que necesita, tiene como 4 finales. Sí, no. Y híjole, todo... Gracias a estos nuevos intentos de franquicias que siguen teniendo relevancia, según yo, las películas de Scream, porque se pueden burlar de estos tropos tan mal logrados a veces. Que yo vuelvo a visitar Scream, la nueva, que sé que no es perfecta, pero nada. Hace cosas muy inteligentes, como decir al principio, ¿no? Cuando esta chica está hablando por teléfono, dice como, una cosa es el horror elevado de Babadook, de nuevo, las de Jordan Peele, etcétera, las de Ari Aster, etcétera, y otra cosa es el slasher. No tienes por qué meter una agenda forzada en una película así. Y aquí este es el problema para mí. Se siente que intentaron meter temas que son relevantes a lo que estamos viviendo hoy en día, pero se siente como un panfleto que además no me quedó claro si son anti o pro armas, si la gentrificación mata, si la o sea, no sé, estoy muy confundida, me molestó. Trata de decir tantas cosas que no dice nada y a mí me acaba pareciendo como la crítica de un viejo lesbiano. Es que es eso, parece que le escribió un viejo lesbiano. Hay una parte en la que están matando gente y todos sacan un celular para hacer un live de Instagram. Que yo dije, esto lo escribió un viejo lesbiano. O sea, esta es la idea de los millennials usan su celular para todo, no se pueden despegar de él. El clásico boomer, Gen Xer, etcétera, que le llama millennials a centennials cuando los millennials ya tienen hijos y casi que son abuelos, ¿sabes? Nosotros. Sí, exacto. Chiste, pero no tanto. Ajá. Y eso, ¿no? O sea, como que se acaba sintiendo así, da mucha flojera. Yo le rodé los ojos, hace mucho que no le rodo tanto los ojos a una película. Sí. Entonces, pues ahí lo dejamos. Si ustedes quieren verla, pues ya les dimos mucho contexto. Si la quieren defender, también, estamos abiertos a escuchar a personas que sí les haya gustado. A mí siempre me encanta eso. Yo sé que Dania, por ejemplo, nos dejó y ella nos pidió que la reseñáramos. Dania, perdón si le tiramos muchísima tierra a esta película, que sé que pese a todo te gustó, así dijo, pese a todo te gustó. Está bien si les gusta, no pasa nada. No tienen que llegar a donde nosotros lo llegamos o desde la perspectiva que nosotros llegamos. Hay momentos entretenidos, no todo es no rescatable la película. Claro, y también de repente nosotros somos súper intensos. O sea, lo cierto es que también puedes verla y solo divertirte y decir qué bueno que mataron a esta gente. Y en ese aspecto puede ser que tenga algunos buenos killings. Pero
incluso para nosotros no logró eso. No logró eso. Entonces, si a ustedes sí nos encanta escuchar y leer sus opiniones distintas. Discútanos, por favor. Sí, yo les recomiendo mucho estos libros sobre la original. Si quieren como más literatura sobre películas de terror, díganme. O también podemos tener podcasts en donde hablemos como de esta literatura. El cine no es mi especialidad, entonces no puedo hablar como de temas muy técnicos, pero sin duda les puedo recomendar libros de esto, sobre las mujeres, Final Girls, el feminismo y las películas de horror. Son como temas que me gustan mucho y que medio intenseo de repente con algunos libros. Entonces, bueno, ¿no? Y que tuvimos un momento muy interesante investigando al respecto. Creo que lo más interesante de todo este episodio fue todo lo que investigamos alrededor de este episodio. Claro. Entonces yo me divertí mucho haciendo este episodio y de hecho me divertí mucho con la original, a pesar de que pues justo es una película que no necesariamente es para todo el mundo, pero que me parece muy válida y que me parece muy importante para el género del horror. Esta nueva pues va a depender un poco de qué les gusta ver y qué no les gusta ver, si esta les llama la atención, pero no me parece para nada esencial. De acuerdo. Para los fans del género, la verdad. Uh-huh. Entonces, así lo dejamos. Muchas gracias a todos por escucharnos. Espero que les gusten estos episodios. Cuéntenos de qué más quieren que hablemos. Y pues tengan muy bonita semana. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye. Me asustas, pero me gustas es un podcast por Mariana Esquivel y Ramón Fernández. Síguenos en Instagram, Twitter y Facebook como @measustaspod. Sigue a Mariana como @marianesu con ss y a mí como @ram_fa. Nuestro logo está hecho por Alejandra Gámez, también conocida como The Mountain with Teeth. No dudes en buscar su trabajo en redes, amamos sus ilustraciones y cómics. La cumbia de los Mexfiles fue creada por Alan Mendoza DJ. Busca el resto de su genial trabajo en YouTube, Spotify y más. Puedes encontrar los créditos y enlaces a toda la música e información adicional en la descripción de este podcast. Muchas gracias por asustarte con nosotros.